Bueno, el Imperio Romano estaba dividido por una línea imaginaria que pasaba desde Grecia en Oriente y Occidente. En la capital del Imperio Romano de Occidente era Roma y la capital del Imperio Romano de Oriente era Constantinopla, hoy Turquía. Bien. Fuera del imperio, que fue adquiriendo extensiones máximas, los pueblos fuera del imperio que estaban sometidos a los que, pueblos germanos, visigodos, que los romanos llamaban bárbaros por la forma de hacer la guerra, estaban expectantes frente a las debilidades del imperio. El imperio, al acrecentarse, comienza a entrar en una crisis económica, política, y los ejércitos comienzan a segmentarse al no poder ser sostenidos económicamente desde el imperio. Situación que es aprovechada por estos pueblos que estaban por fuera del imperio, bárbaros, y el imperio cae en el año 476, el Imperio Romano de Occidente, dando fin a la Edad Antigua. En ese momento comienza entre el año 400 y 476, que comienzan las invasiones de estos pueblos, no se produce de un día para el otro, comienza la segmentación del territorio. La invasión de los bárbaros, muchos esclavos adquieren su libertad. Los señores, dueños de la tierra, le proveen a los esclavos libertos herramientas, tierras, y estos a cambio le daban el pago de un tributo. Esto se llamaba a estos esclavos libertos que se les otorgaba esta tierra, herramienta y pagaban el tributo, colonos, que es el antecedente del nuevo sistema que va a imperar en la Edad Media, que es el sistema feudal, el colonato. Esto de que el que tenía la tierra la repartía entre los esclavos libertos, el otro le pagaba un tributo y este esclavo liberto pasaba a llamarse colono, antecedente del sistema feudal. Bien, en el 476 comienza la Edad Media, hasta el 1492, descubrimiento de América, o 1453, caída del Imperio Romano de Oriente. Recuerden, cuya capital era Constantinopla. Bueno, el propietario de la tierra se convirtió en un pequeño soberano que reinaba sobre sus colonos, aquellos esclavos que les había dado una parcela para que la trabajara. En el siglo IV, la economía era agrícola. En la primera etapa de la Edad Media, la economía era agrícola. Como avanzando la Edad Media es donde se instaura este nuevo sistema feudal que tenía que ver con una organización que era así. Teníamos el señor feudal, que representaba a la nobleza guerrera. Era quien tenía el ejército. El siervo, con el cual tenía un contrato, que era el dueño de pequeñas propiedades. Este contrato entre el siervo y el señor feudal tenía que ver
el siervo le pagaba tributos y este noble guerrero, que era el dueño de los ejércitos o el titular de los ejércitos, le proveía protección. A su vez, había un tercer, que era el campesino. El campesino era el que trabajaba la tierra del siervo y le pagaba a este. O sea, tenemos el señor feudal, que era de la nobleza guerrera, el siervo, que era el dueño de la tierra, y el campesino, que era quien la trabajaba. No me interesa más nada. Bueno, posteriormente, por el siglo XIV, se produce... Lo voy cortando. Va de nuevo. Bueno. En el siglo XIV, la Edad Media tiene una crisis que tiene que ver con pestes, que tiene que ver con la erosión del suelo. Y en este periodo es donde hay un traslado del campesinado a las ciudades, parte del campesinado a las ciudades, denominadas burgos, surgiendo otra modalidad de trabajo que es el artesanal. Entonces, aparecen los talleres familiares de artesanos que trabajaban por cuenta propia o por cuenta ajena. O sea, tercerizaban, hacían el producto y se lo daban a otra persona que salía y lo vendía. Bien. Aparecen los gremios, que son un antecedente de los sindicatos, que eran los que fijaban el precio de los productos. Iniciamos la Edad Moderna. La Edad Moderna es una edad de muchísimos cambios en todos los momentos y tránsito de la edad. Comienza en el 1492 con el descubrimiento de América, en 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, hasta 1789, Revolución Francesa. Bien, al inicio de esta edad se da un movimiento cultural que se denominó humanismo, en donde hasta ese momento la Iglesia había tenido un gran posicionamiento en todos, las verdades de la Iglesia eran absolutas, y con esta nueva corriente intelectual, el humanismo, el hombre pasa a ser el centro de estudio. Otro de los movimientos que comienzan en esta edad moderna se denomina renacentismo, que es renacer al arte grecorromano. Tenía que ver mucho con la arquitectura, con el pensamiento de los antiguos, y que impactó en esta época. Otra situación de grandes cambios fueron los viajes de ultramar, en búsqueda de la ruta de las especies, o de descubrimientos, o de colonización. Otros fueron los inventos que hicieron grandes impactos y evolución en el momento, que son el descubrimiento de la imprenta, del papel, de la pólvora, y de la brújula. Cada uno de estos inventos tuvo un sentido en los cambios. Bien. Así como la Edad Media podemos identificarla con un sistema político y económico y social que se denominó feudalismo, esta nueva etapa tiene otro cambio importante. Esta segmentación que se había dado como consecuencia en la edad anterior, que dio origen al sistema feudal, como consecuencia de la caída del Imperio Romano de Occidente, ahora el monarca, el noble,
reasume para sí todo el poder que había delegado en los distintos nobles, creando distintas situaciones, que es lo que se denomina como el surgimiento del Estado moderno de Occidente. Una gran organización del territorio bajo una forma de gobierno que era monárquica, en donde tenía que ver con un fuerte ejército a cargo únicamente del monarca. Todo el territorio estaba a cargo y obedecía y reconocía el poder de uno solo, que era el monarca. Todos tributaban a esa persona que era el monarca. Entonces era una forma de organización nueva, en este caso centralización del poder, bajo la forma de gobierno de las monarquías absolutas. Bien, avanzamos, comienza con todos estos cambios, en el 1750 al 1780, se produce una revolución, que es la revolución tecnológica, una primera etapa de la revolución, en donde aparece en Inglaterra estos nuevos cambios de producir y del trabajo, en donde las consecuencias serían, en lo social, aparecen dos clases muy identificadas, una la burguesía, que serían los dueños del capital de la fábrica, y el obrero, que era quien ya no era, salía del espacio del campesinado, que seguían conviviendo el campesinado y los artesanos, a esta persona que tenía que ir a una unidad de producción distinta, la factory o la fábrica, en donde cumplía horarios, en donde comenzaba a tener un salario que no tenía mucho que ver con que si era lo que le correspondía, con los derechos que hoy tiene reconocidos. Y aparecen también ya las corporaciones, pasan a llamar o gremios, aparecen los sindicatos con funciones más específicas, conocidos como las Trades Unions. Bien, todos los detalles sobre la revolución industrial en cuanto a la nueva energía no renovable que se utiliza, que era el carbón, el vapor, las nuevas maquinarias que fueron desarrolladas sobre la industria textil, las nuevas modos de trabajo que era la manufactura. En cualquier libro de historia lo pueden ampliar y ver, pero básicamente es esto. Fue muy rudimentaria esta primera etapa de la revolución industrial. ¿Por qué en Inglaterra? Porque Inglaterra representaba la empresa naviera más importante en esa época. O sea, tenía los barcos para llevar la manufactura, que era el producto elaborado, a sus colonias, y de sus colonias traer la materia prima que necesitaban para la producción de la manufactura o de los productos. 1789, Revolución Francesa, fue una revolución en donde el pueblo se levanta reclamando derechos. Entre ellos estaban los derechos también del campesinado, diezmado y obligado a pagar altos tributos que los colocaba en una situación de indigencia o de extrema pobreza. Bien, con ese hecho ingresamos en la edad contemporánea. En el siglo, que sería el siglo XVIII, en el siglo XIX comienza un movimiento de pensadores que se enrolaron en una corriente que se denominó la cuestión social o socialismo. Hablar de socialismo, de cuestión social, tiene que ver con todos los derechos que eran violados a estos trabajadores de las épocas anteriores. Parecería ser que en este momento se toma conciencia que de una vereda estaba el trabajador con derechos distintos al señor burgués, que era el dueño del capital. Así parece el socialismo utópico, que nos habla de una sociedad en donde todos
va a privar como valor la solidaridad y la fraternidad, en donde todos nos tenemos que ayudar y reconocer a cada uno lo suyo. De ahí el término utópico. Utópico significa lo imposible. Tenemos un socialismo científico con Karl Marx, que es el padre del comunismo, en donde él desarrolla, le pone significados a algunas cuestiones que se llama dialéctica. Así él llama al obrero, o a la masa obrera, proletariado. Y habla de que es el Estado el que permite las violaciones en esta lucha de clases entre los que tienen burguesía y el proletariado, el obrero. Y hay una tercera vertiente, el anarquismo, que dice que la organización que deba a las violaciones mayores de todos es el Estado. Entonces habla de una sociedad que no se debe organizar y unificar como institución Estado, sino que cada uno se va a ir agrupando y va a ir defendiendo sus derechos. Por ejemplo, la Corporación de Empleados de la Construcción, la Corporación de Empleados Metalúrgicos, la Corporación de Amas de Casa. Bien. Ante todo esto aparece la Iglesia también. En ese momento estaba el Papa León XIII y hace un concilium, que es una reunión de obispos, y en donde sale una encíclica que es la Rerum Novarum. Una de las notas de esta encíclica es reconocerle la dignidad al hombre trabajador. Otros hechos que se suceden, que a nosotros nos importan: la Primera Guerra Mundial, en el 1914 al 19, la guerra termina con el Tratado de Versalles, que es un acuerdo entre vencedores y vencidos, y en donde en ese Tratado de Versalles se da origen a la Sociedad de Naciones, cuyo objetivo iba a ser prevalecer la paz en el mundo, y en donde como parte de esa Sociedad de Naciones se crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Una organización que iba a tener como misión resguardar los derechos de los trabajadores y sancionar todas las violaciones a estos en el mundo, porque es internacional esta organización, no es de un Estado. Está compuesta por 178 estados en la actualidad. Otro hecho significativo fue la Segunda Guerra Mundial, en 1939 al 44, que también termina con un tratado. En el 44, en el transcurso de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, se disuelve la Sociedad de Naciones, y en el 44 se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y en donde, como una agencia, como parte, como una secretaría de esa organización, se crea nuevamente, se le da vigencia a la OIT, en donde da varias notas, entre ellas que el trabajo no es una mercancía. Recuerden ustedes que en la Revolución Industrial el trabajo era absolutamente mecanizado. No existía la creación del hombre, el aporte del hombre. Y otro hecho significativo en esta etapa es que en 1999 la OIT acuña, ¿qué significa acuña? Le da sentido a este concepto que por primera vez ellos lo dicen, que es el trabajo decente. Este trabajo, que sintetizando, ustedes tienen un capítulo al final, ya lo voy a desarrollar,
reconoce la dignidad al hombre. ¿Y qué significa reconocer la dignidad del hombre? Es reconocerle los derechos que tiene el hombre trabajador. Por ejemplo, están consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Acceder a un trabajo remunerado, a una jornada limitada de trabajo, a vacaciones anuales pagas, a descanso semanal pago, a la seguridad social que tiene que ver con las asignaciones, con los beneficios sociales para su grupo, a una vivienda digna. Escúchenlo varias veces, lo hemos visto en clase, creo que no van a tener dudas. Pónganle todas las ganas y sé que todos van a poder alcanzar el conocimiento. Nos vamos a estar viendo en un segundo encuentro con la actividad que sigue. Cualquier cosa a mi WhatsApp de 18 a 20. Gracias.